Muy bien, buenos días de nuevo a todos los presentes. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta segunda parte de este tema relacionados a los determinantes de una matriz. Es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de un determinante, ¿ya? Para que después podamos nosotros tener claro qué es lo que vamos a calcular en una matriz. El determinante de una matriz, para empezar, es un número. Este puede ser positivo, negativo, puede ser una fracción, un decimal, hasta puede ser cero, ¿ya? Este número, este determinante, determina, valga la redundancia, eh, si las matrices y los elementos de una matriz son singulares o si están bien o mal condicionados, ¿no? Significa qué tan parecidos son los datos, ¿no? ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar la existencia y unicidad de los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales. El siguiente tema que vamos a avanzar se llama sistemas de ecuaciones lineales. Y este determinante nos va a servir para poder saber si estas ecuaciones eh, tienen cierta relación, cierta unicidad entre ellas, estas ecuaciones, y si existe una unicidad, ¿no?, entre estas ecuaciones planteadas, porque en materias que vienen más adelante, ustedes van a plantear las ecuaciones, ¿no?, a partir de ciertos problemas. Les va a tocar a cada uno plantear la ecuación. Cuando hagamos problemas también, nosotros vamos a plantear las ecuaciones, ¿no?, los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, ahora la importancia radica en nos va a permitir saber si una matriz es regular o si tiene inversa. Y por lo tanto, si un sistema de ecuaciones lineales tiene o no tiene solución. A través del determinante también nosotros vamos a saber si este sistema de ecuaciones que lo vamos a plantear se va a poder resolver o no. También en el subsiguiente tema, que es el tema de vectores, se puede saber a través en el cálculo vectorial de dos vectores y determinar si el conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿no?, para saber si depende un vector del otro vector. En resumen, podríamos decir que el determinante de una matriz es un número. Un determinante con valor cero indica que se tiene un sistema de ecuación singular. Un determinante con valor cercano al cero indica que se tiene un sistema de ecuaciones muy mal condicionado, ¿no? Eso, cuando estemos avanzando en sistemas de ecuaciones, lo vamos a aplicar y explicar más a detalle. Ahora, quiero que tengan bien en claro que existen 4 métodos para resolver los sistemas de ecuaciones, ¿no? Hemos dicho los determinantes. Existen 4 métodos para calcular el determinante de una matriz cuadrada, ¿no? Los determinantes se calculan a partir de matrices cuadradas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una matriz cuadrada 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4, ¿no? Entonces vamos a utilizar 4 métodos para resolver estos determinantes, ¿no? Vamos a calcular determinantes. Ahora, eh, por recomendación, ¿no?, vamos a utilizar el método por definición cuando tengamos matrices de orden 2 por 2. Cuando sean pequeñitas las matrices, cuando sean 2 por 2, por recomendación vamos a utilizar el método de definición, por su definición, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, tenemos una matriz de orden 2 filas, 2 columnas, ¿no? Ahí se utiliza por definición. Ahora, cuando tengamos una matriz 3 por 3, lo más aconsejable, ¿no?, nos aconsejan, y yo también por experiencia les aconsejo, vamos a utilizar el método de Sarrus, ¿no?, que es hay dos formas, ¿no?, ampliar la fila o ampliar la columna, ¿no?
Para este caso de matrices 3 por 3, se aconseja utilizar el método de Sarros. Eso no significa que no puedan utilizar la definición, o que no puedan utilizar Gauss, o que no puedan utilizar cofactores. Igual pueden utilizar, pero se recomienda, por la facilidad que se aplica, el método de Sarros. Luego tenemos el método de Gauss. El método de Gauss se utiliza para cualquier otro tipo de orden de matriz. Lo aconsejable es, como ya es un poco grande, matrices de 4 por 4 en adelante, ¿no? Se recomienda, cuando yo tenga una matriz muy grande como esta, ¿no? Imagínense, en 4 por 4 si utilizamos la definición, vamos a tener altísimas operaciones que hacer, ¿no? Entonces, cuando tengamos matrices 4 por 4 o mayores, lo aconsejable es Gauss. Pero también puedo utilizar el Gauss en el 3 por 3 y en el 2 por 2, ¿ya? Por si acaso, también se puede utilizar. Y finalmente tenemos el último método, que es el de Laplace, o también conocido como cofactores, que estos cofactores se utilizan para cualquiera, ¿no? M por N, o N por N sería, ¿no? Porque tienen que ser del mismo orden, ¿no? Podemos utilizarlo para cualquier tamaño, ¿no? Pero también es recomendable, como ya tenemos el 2 por 2 y el 3 por 3, 4 por 4 en adelante. Pero el que quiera también puede utilizar los otros, ¿no ven? O mayores. Listo, entonces ya tenemos todos los métodos. El que le guste pueden utilizar. Yo les voy a enseñar a hacer los 4 métodos para que ustedes puedan hallar el determinante de una matriz. Este temita simplemente es calcular el determinante, ¿no? Nada más. Ese determinante nos va a ayudar también a calcular los sistemas de ecuaciones lineales, que es el tema número 2. ¿No? Bien, hagamos entonces la parte, ya les había explicado yo en la anterior clase, la parte teórica, pero de manera rapidita lo vamos a repasar ahorita para que hagamos ejercicios de cada uno de estos métodos. Bien, por definición, ¿qué dice la definición? La definición de un determinante nos dice que es el determinante de una matriz cuadrada de orden 2 por 2 es o se define como el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿no? Hay que multiplicar la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Ahora bien, ¿cuál es la diagonal principal? ¿A qué me refiero cuando digo diagonal principal? Diagonal principal son los elementos que tienen el mismo IJ, ¿no? Recuerden que ese de aquí se llama A11 y este se llama A22, ¿no? Por la posición de la fila y la columna. A este se le llama diagonal principal. Ya se van a acordar, por favor, siempre es del primer elemento y el segundo elemento. A este le vamos a llamar diagonal principal. Si hacen al revés, el resultado va a estar mal. Por eso es muy importante tener en cuenta el procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer, la definición dice diagonal principal, es esta, el producto, dice, hay que multiplicar estos dos, menos, dice, no se olviden, diagonal secundaria, el otro, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Ese se llama diagonal secundaria. Entonces, simplemente es hacer un producto de los elementos de la diagonal principal y restar con el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Es facilito, ¿no? Entonces, así se calcula utilizando la definición. Que en este casito lo vamos a resolver rapidito. Sería 5 por 3 nos va a dar 15. Y 2 por 7 nos va a dar 14. Entonces,
eh, simplemente tenemos que hacer para calcular el determinante la resta, ¿no? 15 menos 14. Y eso nos va a dar 1, que es el resultado del determinante, ¿no? Ahora habíamos dicho que el determinante podemos escribirlo así, det A, o también podemos ponerlo entre dos barritas, que también significa que ya está, ese es el símbolo del determinante, de A igual a 1, ¿no? Las dos formas de nomenclatura podemos escribir. Este también significa determinante de A igual a 1. Bien, ahora pasemos al siguiente método, que es el método de SAR, recomendado para matrices de orden 3×3, ¿no? Entonces, en el método de SAR habíamos dicho que hay dos formas. Hay una forma que es la de ampliar por filas, mejor dicho, por columnas, ¿no? Es repetir las dos primeras columnas a la derecha. Entonces, copiamos estas dos columnas aquí a la derecha. Y luego aplicamos diagonal principal, hacemos la multiplicación, menos la diagonal secundaria. Hacemos la multiplicación, ¿no? Y luego lo restamos. La otra forma es repetir las dos primeras filas en la parte de abajo de la matriz. Las repetimos y luego hacemos diagonales principales. Perdón, estas son las diagonales principales. Las tres se suman y se restan con las diagonales secundarias hacia arriba, ¿no? Van a restar con esas tres diagonales secundarias, ¿no? Y vamos a tener el resultado. Entonces hay dos formas de utilizar SAR. Repetir las dos primeras columnas a la derecha o repetir las dos primeras filas debajo de la matriz. Pueden utilizarla cualquiera. Les tiene que salir el mismo resultado, ¿no? En cualquiera de las dos formas. Bien, pasemos ahora al otro método, que es el de Gauss. El de Gauss también es conocida esta forma como la forma triangular superior. ¿Por qué es conocida como la fórmula triangular superior? Porque este método consiste en llevar a la matriz a través de operaciones elementales entre filas y columnas a la forma triangular superior. Miren, aquí está la forma triangular superior. Entonces, si tengo una matriz A de orden 3×3 o 4×4 o 5×5, cualquier tamaño, y me piden calcular su determinante, lo que tengo que hacer yo es llevarlo a su forma triangular superior a través de operaciones elementales entre filas y o columnas, ¿no? Como ustedes utilizan mejor, ¿no? ¿Y cuál es eso? La forma triangular superior es convertir todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal. Esta es mi diagonal principal por si acaso. Todos los elementos que estén por debajo de esta diagonal tienen que ser ceros, como está aquí, ¿no? Fíjense, esta es la diagonal principal y por debajo todos son ceros. ¿Y cómo ha convertido eso? Utilizando las propiedades y las operaciones entre filas y columnas, ¿no? Y al final, cuando ya está en la forma triangular superior, el determinante simplemente va a ser el producto de la diagonal principal, ¿no? Vamos a multiplicar 1 por 7 por 5 y ese va a ser el resultado del determinante de A, ¿no? Siempre y cuando no haya movido columnas, ¿no? Si he movido columnas, cambian los signos. Por eso aquí le está cambiando el signo en este ejemplo, ¿no? Pero nosotros, como trabajamos con filas, nos va a ser mucho más fácil, ¿no? En este otro ejemplo también, miren, si aquí tenemos la matriz A de orden 4×4.
y nos piden calcular su determinante. Tenemos primero que identificar la diagonal principal. Y por debajo de este determinante debemos de convertir en ceros todos sus elementos, ¿no? Utilizando operaciones entre filas y columnas, como habíamos hecho para calcular la inversa de una matriz, pero en este caso solamente vamos a convertir todos los elementos que estén por debajo, como está aquí. Aquí está la diagonal principal y todos los elementos que están por debajo tiene cero. Esta forma de la matriz también es conocida como un tipo de matriz triangular superior, ¿no? Creo que en el examen había esta pregunta, ¿no? Y de esa forma vamos a calcular su determinante utilizando el método de Gauss. Al final, ¿cuál va a ser el determinante? Simplemente voy a multiplicar estos elementos. 1 por 1, por menos 3, por 65. Total, 195. Esa va a ser la respuesta del determinante de A. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar el método. Después vamos a hacer ejercicios de cada uno de estos. Enseguida nada más. Siguiente. El otro método, el último, bueno, este ya se utiliza para cualquier orden, ¿no? También habíamos recomendado. El otro método, el último, es conocido como el método de cofactores, que lo inventó Laplace. Por eso se llama método de Laplace, ¿no? Y este método de Laplace consiste en sumar los productos de los elementos de una fila y de una columna por sus respectivos cofactores, ¿no? En este método de los cofactores hay algo muy importante que tomar en cuenta, ¿ya? Que es el signo de los cofactores. Si yo tengo una matriz de orden 3 por 3, debo yo de considerar y tomar en cuenta los signos para los cofactores. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si yo voy a hacer cofactores de una matriz 3 por 3, los signos son intercalados, ¿no? El primer elemento va a ser positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Y aquí intercalamos negativo, positivo y negativo. Aquí positivo, negativo y positivo, ¿no? Para los cofactores, por si acaso, ¿no? Los signos de los cofactores. Ahora, ¿qué son los cofactores? Los cofactores son matrices reducidas, donde la obtenemos de la eliminación de la fila y la columna de uno de sus elementos, ¿no? Como aquí, por ejemplo, se muestra. Si yo elimino el primer elemento A1, 1, voy a eliminar toda su fila y voy a eliminar toda su columna. Y a esto se llama matriz reducida. Pero el cofactor no solamente es la matriz reducida, sino que esta matriz reducida debo de multiplicar por su cofactor. 1, 1. Por el cofactor. Por la matriz reducida me va a dar su cofactor, ¿no? Entonces, y este cofactor va a depender de estos signos, de esta ley de signos que tienen los cofactores. En este caso el A1, 1, como es el primero, es positivo. Pero si yo haría, digamos, del segundo elemento, del A1, 2, si yo elimino su columna, su fila, me quedaría A1, 2 por su matriz reducida, que sería A2, 1, A3, 1, y el otro sería A2, 3 y A3, 3. Entonces, para hallar su cofactor, tendría que multiplicar la matriz reducida, lo que ha quedado de eliminar la fila y la columna, multiplicado por su elemento
sobre el cual he calculado la matriz reducida, pero debo tomar en cuenta los signos. En este caso, este cofactor va a ser negativo. Todo debo multiplicar por menos. Va a ser negativo el cofactor. Bueno, dependiendo del resultado que me salga, puede salir menos y menos por menos se vuelve más, ¿no? Eso, entonces, el método consiste en Laplace o cofactores. Yo debo calcular sus cofactores sobre una fila o sobre una columna. Yo elijo qué fila o qué columna quiero hacer cofactores. Una recomendación, siempre busque aquella fila o columna que tenga números pequeñitos o que tenga números sencillos, o mejor si tienen ceros, ¿no? Por ejemplo, esta columna tiene ceros. Pero el que no le gusta trabajar con columnas puede decir, mejor yo voy a agarrar filas. Esta fila, mire, tiene un cero, ¿no? Podrían hacer sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué me serviría agarrar filas o columnas que tengan números ceros? Porque sabemos que cualquier número multiplicado por cero, imagínense si aquí el número es cero, ¿para qué voy a hacer el cofactor si sé que multiplicado por cero me va a dar cero? ¿No? Por eso, van a ver en el ejemplo como nosotros de preferencia se recomienda, ¿no? Y es una habilidad de ustedes, utilizar o elegir aquella fila o columna que tenga números más sencillos y mejor si son ceros, ¿no? Porque si este elemento de aquí, por ejemplo, es cero, ya no necesito calcular yo este determinante. Directamente decir cero por cero, todo se vuelve cero. Porque hay que calcular los determinantes de estas matrices pequeñitas para multiplicar por el cofactor y luego sumar ese resultado, ¿no? En eso consisten los cofactores. Entonces, cuando yo quiera calcular el determinante de una matriz por los métodos de los cofactores, lo primero que se hace es elegir una fila o una columna sobre la cual vamos a calcular los cofactores. En este ejemplo de aquí han elegido la tercera columna. No sé por qué, pero es la más fea. Pero han elegido así, por ejemplo, ¿no? Para dar el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha eliminado su fila de este primer elemento y su columna. Y ha quedado esta matriz reducida, ¿no? Aquí está, ¿no? Multiplicado por su elemento que hemos ya, ¿no? Matriz reducida por su elemento se vuelve cofactor, ¿no? Entonces, esto ya es una operación que hacer, ¿no? Es un cofactor. Luego, ha hecho lo mismo con el número 5, con el siguiente elemento. Ha eliminado su fila y su columna. Le ha quedado 3, 2, 2 menos 1. Multiplicado por su elemento A. Miren, fíjense los signos. Aquí era positivo, ¿no? Aquí está, más. Ahora para el segundo cofactor, tiene que ser menos, ¿no? De ahí que viene un signo negativo todavía por delante, antes del menos 5, porque el menos 5 es un signo del elemento, ¿no? Del número. Y hacemos lo mismo para el último elemento, para el último cofactor. Entonces, eliminamos su fila y eliminamos su columna. Nos va a quedar esta matriz reducida. Copiamos aquí. Multiplicado por su elemento se vuelve cofactor. Y es positivo. Por eso le ponemos más. Y este primero también más, ¿no? Y para terminar, se calculan los determinantes de cada uno de estos matrices de orden 2 por 2, ¿no? Por definición se calcula. Y luego se suman o se restan con los elementos que tengamos aquí luego de la multiplicación. ¿Sí? Y ese va a ser el determinante de la matriz. ¿Ya? Bien, esos serían los 4 métodos y que a continuación vamos a hacer un ejemplo de cada uno, ¿no? Un ejercicio completo vamos a hacer de cada uno de ellos, ¿no? Para que puedan comprender. Mira que a veces dice nota, se recomienda tomar la fila
o columna que tenga mayor cantidad de ceros, ¿no? Para ya no calcular el determinante más pequeño, ¿no? Este método de cofactores también se lo puede aplicar a una matriz 4×4, ¿no? La única diferencia va a ser que estas matrices reducidas no van a ser 2×2, van a ser 3×3 y vamos a utilizar SARS, ¿no? Para cada una de las matrices vamos a tener que utilizar SARS. ¿Ya? Una planillita de Excel para que ustedes puedan apreciar mejor, ¿no? Cómo calcular. Bien, empezamos entonces. Vamos a decir ejercicios de determinantes de matrices cuadradas. Un ejercicio vamos a hacer por definición, otro por el método de Sarrus, otro por el método de Gauss o triangular, en su forma triangular superior, o el método de Laplace, o conocido también como cofactores. Primero vamos a resolver un ejemplo de una matriz por definición. ¿Cuál es la definición de matriz? Determinante de A es igual a la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces nos dice la pregunta, hallar el determinante de la siguiente matriz. Aquí está el ejemplito, ¿no? Aquí está la matriz A, de orden 2×2. ¿Cómo se calcula su determinante? ¿No? Vamos a calcular su determinante. El determinante de A de una matriz de orden 2×2 simplemente es el producto de su diagonal principal menos 3×4 igual a más por menos menos 12. Eso se va a restar, dice, menos, dice, la diagonal secundaria. Entonces, el producto de la diagonal secundaria. Aquí está, esta es la diagonal. Menos 1×5 me va a dar menos 5. ¿Eh? Entonces, yo voy a tener 12 menos 12 menos 5. Así voy a tener el ejercicio. 12 menos 12, perdón, menos 5. Este menos es de la definición de determinante de una matriz. Y el menos 5 es su signo de la multiplicación de los elementos, ¿no? 12 menos 5. Entonces lo que se hace es aplicar ley de signos cuando hay dos choques de signos, pues, ¿no? Menos por menos, más. Entonces voy a decir menos 12 más 5 igual menos 7. Entonces el determinante de A va a ser igual a menos 7. He querido hacer este ejemplo con signos para que se den cuenta. Esta definición, este método es facilito. Es simplemente hacer dos multiplicaciones y una suma o resta. Nada más se hace, ¿no? Bastante sencillo. Lo que sí hay que tener cuidado es con los signos. ¿Ya? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este método? No creo, porque es el más facilito. ¿Ya? Bien. Vamos a ir al siguiente método, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejemplo de una matriz de orden 3×3, ¿no? La pregunta nos dice, ejemplo, hallar el determinante de la siguiente matriz de orden 3×3. Aquí está la matriz 3×3, ¿no? Esta es la matriz 3×3. Matriz A de orden 3×3. Aquí ya lo he resuelto por la forma de ampliar columnas, ¿no? Hemos copiado, a ver, ¿qué lo vamos a hacer? Hemos copiado
por si acaso, lo primero que se hace es copiar las primeras dos columnas. Estas las hemos ampliado hacia la derecha, ¿no? Igualito hemos copiado las dos columnas. Las hemos copiado. Hemos ampliado la matriz copiando. Ahora vamos a calcular sus diagonales principales, ¿no? Miren, 1 por 3 por 0. 0. Cualquier número donde ustedes vean en una fila 0 es 0. Más 4 por 2 por 2. 16. Más menos 1 por menos 1. Menos por menos más 1. Por 2, 2. Más 2. 0 más 16 más 2, 18. Ahora vamos a hacer lo mismo con la diagonal secundaria. Hacia arriba. 2 por 3, 6. Por menos 1, menos 6. Y tengo que sumar con la otra diagonal secundaria. 2 por 2, 4. Por 1, 4. Positivo. Más 4. 0 por menos 1 por 4, 0. Sumar, dice, con la otra diagonal secundaria. Menos 6 más 4, menos 2, más 0, menos 2. Ahora, voy a aplicar la definición de matriz. Dice, el determinante de A es el producto de la diagonal principal, 18, menos diagonal secundaria, menos 2. ¿No? Este menos es de la definición, y este menos 2 es el del resultado. Entonces, cuando yo diga 18 menos 2, tengo que utilizar la ley de signos. Menos por menos más. Y va a ser 18 más 2. Y el resultado va a ser 20. Entonces voy a concluir diciendo que el determinante de esta matriz de orden 3 por 3, utilizando el método de Sarrus, es igual a 20. ¿Eh? ¿Listo? Facilito. Así se calcula el determinante utilizando el método de Sarrus, ¿no? Ahora, si alguien me dirá, pero ¿y la otra forma? No es necesario hacer de las dos formas. Ustedes pueden hacer la de ampliando columnas o la de ampliando filas, pero tiene que salirles el mismo resultado, ¿ya? De todas maneras, si alguien no me cree, yo se lo voy a calcular ahorita aquí, la otra forma. Solo por didáctica nomás, ¿no? Solamente por enseñarles. Ya. Entonces, se copian aquí abajito estas dos filas. Las voy a copiar aquí abajito. 1, 4, menos 1. Y menos 1, 3, 2. Menos 1, 3 y 2. A eso le llamamos la matriz ampliada. Estamos ampliando la matriz. Ahora voy a calcular sus diagonales principales. Esta va a ser la primera diagonal principal. Me va a salir 0. Esta va a ser la segunda diagonal principal, que va a ser menos 1 por 2, menos 2 por menos 1, 2. Y esta va a ser la última diagonal principal, que me va a salir 2 por 4, 8 por 2, 16. Y la suma me va a salir 18. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con las diagonales secundarias. Menos 1 por 3 va a ser menos 3, por 2 va a ser menos 6.
2 por 2, 4 por 1 va a ser 4. 0 por 4 por menos 1 va a ser 0. Si yo sumo todo esto, me va a dar menos 2. Con la sumatoria de este otro que me ha salido 18, entonces digo 18 menos 2 igual 20, ¿no? Porque se vuelve más. Menos por menos va a ser más. Entonces el determinante de A igual a 20. Y sale lo mismo que hacer por columnas, ¿no? ¿Ya? Entonces está demostrado que es lo mismo hacer el método de Sarrus por columnas o por filas. Ya ustedes verán cuál es el mejor que ustedes lo apliquen. ¿Ya? Pueden hacerlo cualquiera. El Sarrus pueden hacerlo por columna de la primera forma o por filas, así como lo he hecho de la segunda forma. El resultado no cambia, no varía. Tiene que salir el mismo. Bien, si se fijan, el método de Sarrus es el mejor, el más fácil de hacer 3×3. Es mejor que Gauss, es mejor que cofactores, porque es bien rápido y sencillo. Vamos ahora al método de Gauss. Obviamente que Gauss vamos a hacer una matriz 4×4. Hallar el determinante de la siguiente matriz de orden 4×4. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste? Miren, tenemos una matriz A de orden 4×4. 4 filas y 4 columnas. No se puede utilizar Sarrus aquí por si acaso. No se puede copiar 2 filas aquí, ¿no? El método de Sarrus es exclusivo para matrices 3×3. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en el método de Gauss? Por debajo de la diagonal principal, todo lo que está por aquí debajo tenemos que convertir en 0. Todos los elementos. Hay uno que ya está en 0, entonces no, si es que no cambia, no convertimos, ¿no? Bien, entonces, miren, hemos tenido no sé si suerte en el ejercicio. El primer elemento es 1, y eso nos facilita, ¿no? Para poder calcular o convertir en ceros los siguientes elementos. Fíjense, el siguiente elemento es menos 1. ¿Cómo convierto en 0? Utilizando la fila 1 y la fila 2. Simplemente sumando. Voy a sumar la fila 1 más la fila 2. Copio la fila 1, copio la fila 2 y lo sumo. 1 más menos 1, 0. El objetivo cumplido. Menos 2 más 3, 1. Menos 1 menos 2, menos 3. 3 menos 2, 1. Y esto va a ir a reemplazar a la fila 2. Aquí está. Ya copiada. Aquí está en la fila 2, ya está ese elemento. El resto se copia como está. Pasamos al siguiente. El número 2. Este tengo que convertir en 0. ¿No? ¿Cómo voy a convertir eso en 0? Voy a multiplicar menos 2 por la fila 1. Por esta fila 1 le voy a multiplicar menos 2. Para que todo esto sea menos 2, menos 4, más 2, perdón, más 4, más 2, menos 6. ¿Para qué? Para que cuando lo sume a la fila 3, este me dé 0. ¿No? Ese es el objetivo de la suma. ¿Ya? Bien, vamos a hacer eso entonces. Voy a multiplicar por menos 2 la fila 1 y luego lo voy a sumar. Ahí. Voy a multiplicar por menos 2 la fila 1. Aquí está. Va a ser menos 2, menos por menos más 4, menos por menos más 2, 2 por 3, menos 2 por 3, menos 6. Aquí está. Este es menos 2 por la F1. Y esta es la F3. Voy a sumar más la fila 3. Aquí está. Menos 2 por la fila 1 más la fila 3. Menos 2 más 2, 0. Objetivo cumplir. 4 más 0, 4. 2 más 1, 3. Menos 6 más 1, menos 5. Este resultado tengo que copiar o reemplazar en la fila 3.
Esta es la fila 3. Ahí ya lo reemplazaron, ¿no? Bien, me toca el siguiente. Este de aquí. El 1 tengo que convertir en 0. ¿Cómo voy a convertir? Facilito. Voy a multiplicar en la fila 1 por menos 1 y le sumo a la fila 4. Me va a dar este 0. A ver, esa operación tengo que hacer para convertir ese en 0. Bien, entonces voy a hacer esa operación. Vamos a convertir menos 1 por la fila 1 más la fila 4. Todo esto lo estoy multiplicando por menos 1. Aquí está. Es esto. Me va a dar menos 1 más 2 más 1 menos 3. Y le voy a sumar a la fila 4. A esta fila le voy a sumar, ¿no? Entonces me va a dar menos 1 más 1, 0. Objetivo cumplido. 2 menos 2, 0. Mira, nos ha dado, hemos sacado otro 0 sin querer. 2 más 1, 3. Menos 3 más 3, 0. Y esto va a ir a reemplazar a la fila 4. Ahí está. Copiamos eso en la fila 4. ¿Ah? Bien. Entonces ya tenemos todos los ceros en la primera columna. Pasamos a la siguiente columna, a este 4. Siguiente objetivo, convertir este elemento en 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Ya no puedo utilizar la fila 1. No puedo decir con este. ¿Por qué? Porque este va a hacer que cambie este 0 de aquí. Y eso no me conviene. ¿No ve? Entonces ya no puedo utilizar la fila 1 para convertir ese número en 0. ¿Qué fila tengo que utilizar? La fila 2. Esta tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque este tiene también 0 y 0 con 0 no se va a afectar. Entonces voy a hacer operaciones entre la fila 2 y la fila 3. Voy a multiplicar menos 4 por toda la fila 2. ¿Para qué? Para que este me dé menos 4. Y lo voy a sumar a la fila 3. Para que este me dé 0. Entonces voy a hacer menos 4 por la fila 2 más la fila 3. ¿Ya? Esa operación vamos a hacer para convertir ese en 0. Perfecto. Vamos entonces. Voy a multiplicar por menos 4 la fila 2. Entonces voy a tener menos 4 por 0 va a ser 0. Menos 4 por 1 va a ser menos 4. Menos 4 por menos 3 va a dar 12. Y menos 4 por 1 va a dar menos 4. ¿No? Ahora lo voy a sumar. Estoy haciendo menos 4 por la fila 2 más la fila 3. Voy a sumar la fila 3. 0 más 0, 0. Menos 4 más 4, 0. 12 más 3, 15. Menos 4 menos 5, menos 9. Y este va a ir a reemplazar a la fila 3. ¿No? Fíjense, ya tengo puros ceros aquí en la columna 1. Puros ceros en la columna 2 por debajo de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Entonces solo me faltaría un elemento para convertir en 0. ¿No? Este de aquí. Con eso tendría todos los que están por debajo en 0. ¿Cómo lo voy a convertir? No puedo utilizar ni la fila 1, ni la fila 2, porque este 1 cambiaría aquí al sumar. Solo me queda utilizar la fila 3. Entonces sí o sí tengo que hacer operaciones entre fila 2 y fila 3. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? ¿No? Habrían dos formas. Tendría que multiplicar por menos 5 la fila 4 para que me dé menos 15 y sumado a esto me dé 0. ¿Bien? Esto voy a multiplicar por menos 5 para que este me dé menos 15. Y le voy a sumar al de arriba, que va a ser 15. ¿No? Y cuando haga esa suma me va a dar 0. Entonces voy a multiplicar la fila 3 más 5 veces la fila 4. Menos 5 veces la fila 4. Eso voy a hacer para que me dé 0. ¿No?
Entonces, copio la fila 3 como está. Ahí está. Y voy a multiplicar menos 5 por la fila 4. Menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 3, menos 15. Esa es la clave. Y menos 5 por 0, 0. Sumo. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Menos 15 más 15 menos 15, 0. Objetivo cumplido. Menos 9 más 0, 9. Y esto lo copio a la fila 4. Y listo. Ustedes se fijan, esta es la diagonal principal. Y todos los elementos que están por debajo de ella son ceros. Estamos en una forma triangular superior. Ese es el objetivo de hacer operaciones elementales entre filas y columnas. ¿Ya? Convertir en ceros todos los elementos por debajo de la diagonal principal. ¿Y para qué hemos hecho esto? Esto hemos hecho porque nos dice, o hay un teorema, que cuando tengamos una matriz triangular superior donde todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros, el determinante de esta matriz va a ser igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Entonces, simplemente yo tengo que multiplicar todos los elementos de la diagonal principal. En este caso va a ser 1 por, el otro también es 1 por 15 por menos 9. Y ese va a ser el determinante. Determinante de esta matriz A va a ser igual entonces a este producto de su diagonal principal. Y eso nos va a salir 9 por menos, por 5, 45, va 4, no por 9, más 4, 13, menos 135. Ese es el resultado del cálculo del determinante de esta matriz de orden 4 por 4. Bien, es bastante sencillito este método también de Gauss, solamente es un poquito largo, hay que dominar eso de operaciones entre filas, ¿no? Hay que tener un poquito de dominio y control sobre eso. Después, es también sencillo, es fácil, ¿no? A pesar de que una matriz 4 por 4 es un poco larguita de hacer las operaciones, pero también es un método fácil, ¿ya? Bien, y vamos a pasar al último método, que es el método de los cofactores. Este método de los cofactores, también conocido como el método de Laplace, tiene una característica especial que utiliza los signos, ¿no? La ley de signos de los cofactores. Por eso es muy importante tener en cuenta los signos. Ya. Tenemos entonces en el siguiente ejemplo, nos piden calcular el determinante de la siguiente matriz de orden 4 por 4. Gauss y Laplace se puede utilizar para cualquier tamaño de matriz n por n, matriz cuadrada, ¿ya? De cualquier tamaño pueden calcular, utilizando el método de Laplace, o cofactores también que se conocen. Vamos a hacernos, vamos a acordarnos del consejo o de la nota que decía, ¿no? Para este método yo puedo utilizar cualquier fila o cualquier columna, pero se recomienda o nos recomiendan utilizar aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros, ¿no? En este caso, la columna 3. En esta matriz, la columna 3 tiene 2 ceros, ¿no? Y me dice, utilice aquella columna o fila donde haya mayor cantidad de ceros.
¿Por qué? Porque va a ser cero. Ese determinante de esa matriz reducida que quede va a ser cero. Y no me tengo que olvidar de mis signos, ¿no? Me hago una tablita de signos. Aquí están los signos. Más, menos, ¿no? Intercalado. Estos son los signos de los cofactores, ¿ya? Recuerden que un cofactor es el elemento que nos va a quedar multiplicado por el determinante de su matriz reducida. Empecemos entonces. Hemos elegido la columna 3 porque hay dos ceros, ¿no? Y sabemos, hemos puesto su ley de signos, ¿no? ¿Qué signos vamos a poner a cada cofactor? Empezamos con el número 2, con el primer elemento. Lo primero que se hace es calcular su matriz reducida. ¿Cómo se hace eso? Se elimina toda la fila y se elimina toda la columna. Y lo que quede es la matriz reducida, ¿no? En este caso va a ser 2, 1, 1, la primera fila, 3, menos 1, 2, la segunda fila, 2, menos 1, 1, la tercera fila. Simplemente estoy copiando yo los elementos que están quedando de eliminar la fila y la columna de ese elemento sobre el cual voy a calcular su cofactor. Copio el 2 y me fijo qué signo tenía, más. Entonces le pongo más 2 por su determinante de esta matriz reducida que ha quedado, ¿no? Para esto yo voy a calcularle a través de Sarrus, ¿ya? Por Sarrus voy a calcular su determinante, porque hay que calcular el determinante de esta matriz reducida. Bueno, pero ya tengo el cofactor. Todo esto es el cofactor 1, el primer elemento, ¿no? Su elemento con su signo correspondiente multiplicado por su matriz, el determinante de su matriz reducida. Siguiente elemento. Vamos a pasar al 0. Coloco el 0 con su signo esta vez negativo y elimino su fila y elimino su columna. Y voy a copiar los elementos que quedan. 1 menos 1, 3, la primera fila. 3 menos 1, 2, la segunda fila. Y 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1, la tercera fila. Entonces, este va a ser la matriz reducida. Multiplicado por su cofactor 0, me va a dar el segundo elemento. Pero aquí está la aplicación que les decía. Cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces ya no necesito yo calcular su determinante, no necesito calcular nada, voy a perder el tiempo. Porque cualquier número que me salga aquí multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿No? Entonces yo directamente voy a decir, todo esto es 0. ¿No? Por eso se utiliza aquella fila o columna donde haya mayor cantidad de 0. ¿No? Bien, pasemos al siguiente cofactor. Vamos a calcular el siguiente cofactor. ¿Cómo se calcula el siguiente cofactor? Busco el siguiente elemento, 1. ¿No? Copio el 1 y me fijo qué signo le corresponde. Positivo. ¿No? Más 1 entonces. Y elimino su fila y elimino su columna. Y simplemente copio los elementos de la matriz reducida. ¿Qué cositas ha sobrado? 1 menos 1, 3. 2, 1, 1. Menos 2 menos 1, 1. Copio. ¿Vale? Y con eso yo ya voy a tener el tercer cofactor. ¿No? Todo este determinante que voy a calcular lo voy a multiplicar por más 1 y va a ser el siguiente cofactor. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente. Después vamos a calcular por Sarrus los determinantes, no se preocupen. Ahora voy a pasar al siguiente y último. El 0. Elimino su fila y elimino su columna. Coloco el 0
con su signo correspondiente que va a ser menos. Aunque sabemos que el 0 no tiene signo, pero lo voy a poner ahí, ¿no? Y copio el resto de su matriz reducida, lo que queda, ¿no? 1 menos 1, 3. Aquí está mal, aquí es 3. También se equivocó con Así, el sí. 2. 3 era. 3, 0. Aquí es 3. 2, 1, 1. Está bien. 3 menos 1, 2. Está bien. Aquí era 3. Ahorita, pero lo vamos a corregir. Listo. Ya está corregido. En la segunda matriz reducida igual le dicen. Aquí, En la segunda matriz reducida igual era 3. aquí. Correcto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Está bien. Sí, perfecto. Ya. Continuamos entonces y copiamos su matriz reducida del menos 0. ¿Ya? Que va a quedar es este. Esta va a ser su matriz reducida. Pero, como sabemos que cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0, todo esto va a ser 0. ¿No? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Solamente nos van a quedar estos dos determinantes, ¿no? Esta matriz reducida, estos dos cofactores, mejor dicho, este y este, ¿no? Esos dos tenemos que calcular sus determinantes, esos dos, para luego multiplicar por su elemento, y eso nos va a dar el cofactor. Calcularemos aquí abajito rapidito. Va a ser 2, 1, 1, 3, menos 1, 2. ¿Quieren hacerlo por fila o por columna? Fila. Por fila. Bien. Vamos a repetir entonces aquí abajito. 2, 1, 1 y 3, menos 1, 2. Ahí está la matriz ampliada. Ya tenemos. Pero lo que vamos a hacer es multiplicar. 2 por menos 1 por 1 va a ser menos 2. 3 por menos 1 por 1 va a ser menos 3. Y 2 por 1 por 2 va a ser 4. La suma de esto nos va a dar 1, menos 1, menos 1. ¿No ven? Sí, está bien. Ahora hacemos el otro, el diagonal secundario. 1 menos 1 y 2 nos va a dar menos 2. 2 menos 1 y 2 nos va a dar menos 4. 1, 1 y 3, 3. La suma de esto va a ser menos 1. No, es 6. 4 más 2, 6. 6 negativo más 3 va a ser menos 3. ¿Vale? Ahora vamos a tener el determinante va a ser igual a, aplicamos la definición, va a ser igual a menos 1 menos, por la definición, menos 3. Menos 3. Y eso nos va a dar menos por menos, este menos por este menos va a ser más. Entonces vamos a tener 1 más 3, nos va a dar más 2. El determinante es 2. Listo. Todo este determinante de aquí había sido igual a 2.
Ahora vamos, bueno, por su elemento, por este 2 nos va a dar 4. Ahora vámonos al otro determinante. Calculemos el otro determinante del otro cofactor. El otro determinante del otro cofactor lo haremos por columnas, para que vean que se puede hacer cualquiera de los métodos. Voy a copiar, entonces voy a decir 1 menos 1, 3, 2, 1, 1, 2, menos 1 y 1. Esa es la matriz. Lo que voy a hacer es ampliarle. 2 veces le voy a repetir, yo voy a repetir las 2 primeras columnas. 1, menos 1, 2, 1 y 2 menos 1. Esa es la matriz ampliada. ¿Verdad? Hemos copiado las 2 primeras columnas. Ahora vamos a multiplicar su diagonal principal. 1 por 1 por 1 me va a dar 1, más, menos 1 por 1 menos 1 por 2, menos 2. 3 por 2, 6, menos 6. Y haciendo la suma voy a tener menos 7. A ver, 6 y estos 2 se suman, menos 8 más 1, menos 7. Ahora voy a hacer la diagonal secundaria. 2 por 1 por 3 me va a dar 6. Menos 1 más 1 más 1 me va a dar menos 1. Y 1 por 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Y esto es igual a 3. Se va a dar menos 3 más 6, 3. Entonces calculo el determinante de A, que va a ser igual a menos 7 menos 3. Y eso me va a dar igual, si unos iguales se suman, va a ser menos 10. Entonces el determinante va a ser menos 10. Multiplicado por su cofactor, por su elemento, mejor dicho, va a seguir siendo menos 10. Entonces lo único que se hace es más 4, que ha sido todo este el resultado, menos 10, que ha sido todo el resultado de este cofactor, más 4 menos 10, me va a dar menos 6, que es el resultado del determinante de A. Bien, y éxito sería, así se calculan el determinante de una matriz 4×4 por el método de Laplace o método de cofactores. ¿Alguna consulta, alguna duda que no hayan entendido de alguna de las operaciones? ¿O en qué partecita tienen alguna o no han entendido? Para que podamos repetir. Es facilito, ya no es nada complicado. Además de que también vamos a hacer una clase práctica. Yo calculo antesito del examen del segundo parcial. Vamos a todavía avanzar el tema de sistema de ecuaciones lineales. Y después hacemos una clase práctica donde podamos resolver igual unos 3 o 4 ejercicios utilizando todos los métodos, ¿no? Para que ustedes puedan repasar un poquito y resolver, ¿no? Es facilito. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Elise, buenos días. Yo tenía una duda, digamos, ya que usted tomó en cuenta más los que tenían 0. ¿Y qué pasa si, digamos, ejemplo, en la fila 2 hubiera sido, digamos, 0, 1, 0, 1? O sea, igual hubiera habido 2 0.
O sea, ¿cuál tomaría en cuenta? Ya. Como dice que tienen que tomar en cuenta aquella fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros, dice su compañera, ¿qué pasa si esto hubiera sido cero igual? ¿No ve? Esa es la pregunta. ¿Cuál hubiera tomado? ¿Qué fila o qué columna hubiera tomado yo? ¿No? Además yo les dije, claro, esta fila, obvio, ¿no? Además de que yo les dije la que tenga mayor cantidad de ceros, pero también les dije aquella que tenga los números más fáciles, más sencillos de calcular, ¿no ve? Entre tener 0, 1, 0 y 1, este es más facilito. A tener 2, 0, 1, 0, ¿no? Porque tiene 2, en cambio te va a tener puros unos, ¿no? Ahora, imagínense que yo les diga que calculen este, por el método de cofactores, esta matriz. ¿Qué fila utilizarían? ¿O qué columna? Fila 3. Fila 3. Fila 3, dice su compañero. Claro, ¿no ve? Esta fila 3 es la más facilita, porque aquí hay 1, 1, hay un 0 y apenas hay un 2. Entonces, hacer cofactores para este a mí me saldría más fácil. Ahora, tal vez alguien me dirá, pero igual yo quiero utilizar la columna 2. Igual tiene un 0. ¿No ve? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquí tiene menos 2, 3, menos 2. Entonces, multiplicar por esto y fijarse, porque tienen que fijarse en sus signos, ¿no ve? De los cofactores. Más, menos, no tienen que fijarse en los signos. Entonces, para mí me sería mucho más fácil utilizar la fila 3. ¿No ve? ¿Por qué? Porque esta tiene números más pequeños, sin signo, ¿no? Que lo puedo utilizar directamente en los signos de los cofactores de la tablita. En cambio, este tiene números más grandes y con signo, entonces está más complicado. La respuesta concreta a la pregunta de su compañera es: yo debo de elegir la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros y los números más pequeños o los más fáciles, ya sean unos o números enteros sin signo, porque cuando hay signo se complica todo. ¿Ve? Entonces, esa sería la respuesta concreta a la pregunta. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se aclaró la pregunta? Sí, Lisa, gracias. Listo. De nada, ¿no? Ahí están entonces todos los métodos. Se los voy a pasar también la diapositiva y el video para que le den una repasadita. Y cuando terminemos de hacer el tema de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, también les voy a dar el segundo práctico, ¿no? Para que puedan practicar determinantes y sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones que vamos a avanzar el siguiente tema se resuelven a través de determinantes, a través de matrices se resuelven, ¿no? Ya les voy a enseñar ahí 6 métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que también ustedes lo pueden utilizar el que más fácil les parezca, ¿no?